mujer retoma su esencia, mira hacia su interior, valora lo aprendido y descubre su misión. Hay un fondo de eso que lo canta, que tiene voz. Sí, ese instrumental hay uno que es con la voz de Carolina Rivas. Bien, vámonos. Bien, mis amigos, estamos de regreso manejando el tema de la ansiedad, trastorno del comportamiento, sobre todo en estos momentos difíciles que los niveles de ansiedad se están y se seguirán disparando en el mundo, no solamente en República Dominicana. Y si no, fíjese usted cómo anda nuestro país en los últimos meses, cómo los niveles de comportamiento inadaptado de muchas personas pues están marcando. Y lógicamente son muchas las causas, como decía. Y precisamente de esas causas que pueden desprender todo esto, este trastorno de ansiedad, eh, la mayoría, bueno, aunque se conocen algunas, pero no todas son totalmente conocidas, pero pueden estar implicados los siguientes factores, como por ejemplo factores genéticos, incluidos antecedentes familiares de trastorno por ansiedad, factores ambientales y del entorno, como el hecho de experimentar estrés o algún acontecimiento traumático, perfil psicológico, estado físico. Y un trastorno de ansiedad puede desencadenarse como una respuesta al estrés ambiental, por ejemplo, ante la ruptura de una relación importante o la exposición a un desastre que amenaza la vida de la persona. El trastorno de ansiedad aparece cuando la respuesta al estrés es desproporcionada o cuando la persona se ve desbordada por los hechos, los acontecimientos que ocurren a su alrededor. Por ejemplo, algunas personas encuentran estimulante hablar en público, otras, en cambio, temen hacerlo y ante tales situaciones experimentan ansiedad, miedo, sudoración, temblores y aumento de la frecuencia cardíaca. Pueden incluso llegar a evitar hablar en un pequeño grupo de personas, así sean personas incluso cercanas a él o a ella. La ansiedad también suele ser una característica familiar. Señores, hay hogares que definitivamente, y hay padres a veces, que son tan tóxicos que llevan a los hijos a un estado de ansiedad, aunque usted no lo crea. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estos comportamientos la persona no se da cuenta que los tiene y que lo pone en práctica día a día. Y peor aún, como desconocen o no se dan cuenta de esos patrones de conducta, pues tampoco se dan cuenta de cómo afecta al entorno, a los hijos. Yo conozco varios casos, varias familias y padres así, que son sumamente cargados, para no repetir la palabra tóxicos. Y tienen a alguno de esos hijos que es una cosa increíble. Por cualquier cosita así, eso se arma, mire así, un berenjenal grandísimo. Y todo es como en desproporción. Si van a hablar, es desproporcionado. No solamente por los niveles altos de la voz, sino también por todo lo que sale por boca. Cómo se lastima, cómo se lacera al hijo, al hermano, a la esposa, al amigo, hasta al vecino. Hay personas que en una comunidad chocan con todo el mundo.
Yo creo que no le queda un vecino con el que no hayan tenido un intercambio, aunque sea de palabras. Entonces, algunas personas, por ejemplo, como les decía, pues lo manifiestan de diferentes maneras. Unos tienen miedo a hablar en público, otros les gusta, otros tienen miedo a estar en donde hay mucha concurrencia de personas. Pueden incluso llegar a evitar en pequeños grupos, por ejemplo, de junta de vecinos, de un edificio. Y así sucesivamente, no todo el mundo está preparado para eso. ¿Y qué pasa? Que desde muy temprana edad a los niños y a todos los que vamos y hemos crecido, siempre nos bombardeaban con muchas palabras y acciones de miedo, de cuco. Y ahí viene el señor del saco. Y yo recuerdo esa palabra, miren cómo me sale inconscientemente, porque esa era la palabrita que mi mamá usaba para asustar a uno. No te apures que cuando pase el viejito del saco, te va a llevar el viejito del saco. Y cada vez que yo veía a una persona cargando un saco, yo salía despavorida a esconderme debajo de la cama. Y así, con algo tan sencillo para los padres en ese momento y como casi hasta como una forma de gozar o de atemorizar al niño o la niña, así hay padres que usan otro mecanismo, otro tipo de hechos, de acciones y de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sin darnos cuenta vamos lacerando la autoestima, el amor propio, la confianza en sí mismo, la seguridad en las personas. Y después vemos personas que con su vida adulta no pueden hacer eso, de hablar en público, de interactuar con otras personas de manera correcta, que ante cualquier situación que le toque vivir, pues se le desprenden unos estados de sudoración, de temblores, de miedo, de pánico, en fin, un estrés generalizado. Entonces, eh, la ansiedad suele ser también, como le decía, una característica familiar. Y los médicos creen que esta tendencia a la ansiedad puede ser en parte hereditaria, pero también es probable que tenga un componente aprendido al vivir con personas ansiosas. Si usted está conviviendo, que lo acabo de decir ahora, o usted se va formando como hijo en un ambiente cargado de todo esto y de personas así, sin usted darse cuenta, también va aprendiendo a cargarse. Entonces, algo importante que debes saber, por ejemplo, ¿tú sabías que los trastornos de ansiedad constituyen los trastornos mentales más frecuentes en el mundo? Que las personas con trastorno de ansiedad presentan un riesgo más elevado de depresión que el resto de la población. ¿Lo sabías? Si no lo sabías, ya lo sabes. Me queda otro corte, ¿verdad que sí? Pues vámonos al corte musical. Cuando regresemos, vamos a hablar de esa ansiedad causada por un trastorno orgánico o en relación con el consumo de medicamentos o de drogas, que lo mencioné ahorita de pasada, como hoy día, en cualquier parte del mundo, las personas están haciendo uso y abuso de sustancias ilícitas y de alcohol para calmar, que creen ellos, y mitigar la ansiedad. Regresamos.